Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo y a todo color desde la ciudad de los motores, Detroit, Michigan. Tenemos cosas interesantes que platicarte el día de hoy. En especial, ¿qué es lo que está ocurriendo ya después de esta pues, pandemia? No sabemos perfectamente hacia dónde vamos, hacia dónde estamos, qué vamos a hacer y tantas preguntas que se hace usted precisamente por todo esto que está ocurriendo. Y hablamos de un problema muy importante, ¿no? Lo que tenemos muy presente y qué es lo que está ocurriendo es precisamente la incertidumbre. Nosotros no sabemos qué vamos a hacer en esos momentos. Hay mucha tristeza en algunas familias, si no es que es en una gran mayoría, precisamente qué es lo que está de los que ya perdieron un familiar o varios familiares. Pues vaya que es triste la situación. Pero si les es reconfortante, hablemos de los que han perdido más que usted, para que usted más o menos se dé una idea y ponga en el balance qué es lo que de alguna forma nosotros podemos hacer en estos momentos, es que en especial para todas aquellas personas que han perdido un ser querido precisamente en esta pandemia y que se han dado cuenta que pues de la seriedad del problema del asunto, qué es lo que de alguna forma nos llevó a este problema tan grave de salud, económico, social. Y vaya, son tantas y tantas preguntas que hay más preguntas que respuestas precisamente en este gran problema, en especial ahorita que no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos si la pandemia ya se detuvo, si sigue, porque personas fallecidas las seguimos viendo. Tal vez ya no vemos tantas personas en los hospitales y eso fue desde el principio porque mucha gente prefería quedarse en casa y atenderse en casa que ir hacia un hospital. De alguna forma la infodemia, la mala información, los medios de comunicación tuvieron que ver mucho con esto y siguen teniendo mucho que ver precisamente ahorita en estos momentos cuando ya de alguna forma hay que regresar a las escuelas, ya hay que empezar a hacer la vida, si no normal, pero sí un poquito ya más apegada hacia una normalidad o nueva normalidad que de alguna forma nos tiene que conllevar a ser una persona productiva nuevamente. Hablamos que los tiempos cambiaron muy, muy terrible precisamente desde hace un año, hacemos un recorrido precisamente en estas fechas a un año atrás, a 365 días, nos daríamos cuenta que muchos países empezaron a entrar en confinamiento. Este confinamiento que de alguna forma en algunos países terminó pronto, en algunos fue muy prolongado y en algunos otros tuvo muchos problemas precisamente porque de alguna forma la sociedad no está acostumbrada precisamente a estar en confinamiento. Pero a lo que vamos precisamente en esta situación, ¿no? Que de alguna forma las personas que pues se sienten tristes, se sienten pues desconsoladas precisamente porque los que empezaron a perder a los adultos mayores, que en este caso son los abuelos, los padres, pues también ya empezaron a perder hermanos y algunos empezaron a perder pues hijos, ¿no? Y una de las situaciones importantes precisamente sobre esto es darnos cuenta que nuestro problema no es tan grande como el de otros. Y a pesar de que las pérdidas son muy grandes, las pérdidas humanas, hablemos de otros periodos en el tiempo que estuvieron muy, muy fuertes. Y que desafortunadamente en esos tiempos tan destructivos pasaron cosas todavía más terribles. Y lo hemos puesto como referencia precisamente la peste bubónica. La peste bubónica que ya cumplió más de 600 años precisamente, que fue la que destruyó precisamente a gran parte de Europa, que cundió prácticamente en un 70 o 80%, muchos dicen, de la sociedad precisamente europea. Si nos damos cuenta precisamente en esos tiempos, de 7 de cada 10 personas estaban muertas, por decir en una familia, si en una familia tenían 10 personas, 7 personas estaban fallecidas y así era un mundo, un mar de muertos que se encontraba uno en las calles, se encontraba uno en los mercados, en las iglesias, en algunas partes. ¿Por qué? Porque precisamente muchas personas salían de sus hogares a pedir indulgencias. Salían de sus hogares porque ya no tenían, ya no aguantaban el confinamiento, porque de alguna forma algunas personas, dado la situación como se encontraban con los bubones, que era la peste bubónica, las llagas tan gigantescas, pues no les permitía salir.
Desafortunadamente muchas salían porque tenían la ansiedad de que ya estar encerrados no tenía mucho que ver con su enfermedad, puesto que de alguna forma todo el mundo estaba enfermo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que por qué de alguna forma las personas recurrieron a muchas cosas, desperdieron tantos familiares, perdieron tantas cosas, que lo principal de todo esto, perdieron la fe. Perdieron la fe, y entonces con la fe se fue todo. Prácticamente Europa quedó oscura, o sea, en esa terrible oscuridad. ¿Por qué? Porque se perdió la fe. Algo tan importante en la Edad Media, precisamente, que era la fe en la Iglesia Católica, la iglesia que fue muy fuerte, que estaba tan dura todavía en esos tiempos y tenía una gran participación en la sociedad. Cuando la gente se empezó a dar cuenta que los curas, que los sacerdotes, que los papas, y que todos empezaron a tener problemas y empezaron a morir algunos de ellos, como algunos sacerdotes en sus comunidades donde la peste ya se encontraba bastante grave. Ahí fue cuando la gente empezó a darse cuenta que Dios no era tan solemne, puesto que no cuidaba a los príncipes de la iglesia, que eran los sacerdotes, que eran precisamente esas personas a las que tenía que cuidar más. Así fue que cuando esta gente perdió la fe, perdió todo, tanto físicamente como moralmente, estaban muy desilusionados. Desafortunadamente todo esto cundió por grandes partes de Italia, en Milán, en algunos lados tan importantes como en lo que es el Vaticano, lo que es Roma, lo que es todas grandes partes de Europa, donde se cundió precisamente toda la peste bubónica. Pues fue algo tan terrible que desafortunadamente llegó, incluso pasando el mar, llegando a Inglaterra, y cundiendo también precisamente esos lugares. Así fue que de alguna forma todo esto pues fueron grandes aspectos que tuvieron que ver precisamente con la destrucción de algo tan importante, que es la fe dentro de la sociedad, y que desafortunadamente, dadas las circunstancias, pues se ahondó más todavía esa pandemia. Esa pandemia que fue tan destructiva, no tardó mucho. Así es que ánimo, porque fue tan mortífera, pero fue tan cruel, que también no tardó tanto, dadas las circunstancias de que la vieja Europa pues no conocía nada científicamente, no tenían médicos preparados, no tenían lo que tenemos en la actualidad. La peste bubónica se reflejó, comenzó en 1500, en 1300, en 1343, y terminó en 1351 aproximadamente. Por ahí fue donde ya empezó a ceder, y ya empezó a tener un nuevo sistema, precisamente ya empezó a tener una situación más discreta. Ya la pandemia, la gente ya empezó a salir, ya empezó a hacer sus labores. ¿Por qué? Porque ya habían agarrado pues vaya, ya tenían una inmunidad, y esa inmunidad se había convertido en una inmunidad de rebaño, que era lógicamente lo que de alguna forma pues como que la bacteria ya se había acostumbrado al cuerpo de los seres humanos, y entonces convivía con el cuerpo, y con el tiempo la desechaba, y entonces pues salía ganando el cuerpo del ser humano. Así fue que de alguna forma pues empezó a ceder esa pandemia, en la cual cundió, destruyó, y por supuesto trajo problemas muy graves a Europa, pero lo pudieron sobrepasar, y sobresalieron, y afortunadamente pues conocemos a la Europa que pues hasta antes de esta pandemia pues era una sociedad bastante fuerte. ¿Qué es lo que nos queda en la actualidad? ¿Qué es lo que podemos hacer precisamente con esta situación tan fuerte? Es precisamente darle tiempo al tiempo, pero con el tiempo al tiempo también hay muchas cosas importantes. Si nos damos cuenta, podemos acortar la pandemia si es que nos cuidamos, si es que guardamos precisamente las posturas que de alguna forma los médicos nos han aconsejado, o sea, es que nos damos cuenta de que de cómo debe de ser el cuidado precisamente, y entonces con esto podemos aminorar el tiempo de la pandemia. Toma en cuenta que en la peste bubónica la gente no tenía
conocimiento de qué es lo que les ocurría. Simplemente ellos sabían que era la peste que llegaba y mataba, pero no sabían qué era, no sabían por qué se contagiaban, no sabían qué podían hacer, no tenían protocolos y no tenían nada. Simplemente pues empezaron a crear sus propios protocolos. Y una de las situaciones es que precisamente dentro de la Edad Media ocurría un fenómeno muy importante que nosotros tal vez no desconocíamos más bien. Y era que en aquellos entonces la gente no acostumbraba la higiene personal no la acostumbraba, no se lavaba las manos, no se bañaba. ¿Por qué? Porque precisamente el hacerlo pues generaba que fuera algo tan degradable, pues ya que simplemente la potestad de bañarse seguido y de estar limpio y de tener las buenas costumbres era para la clase privilegiada, lo que viene siendo el reinado, los que eran los príncipes y todos ellos podían tener ese derecho. Más sin embargo, la gente menuda, la gente pobre no tenía ese derecho ni esos privilegios, así es que pues simplemente se les hacía algo normal, había tolerancia, la gente podía oler mal, no había problema, la gente podía entrar a la iglesia con un mal olor, nadie se decía o arrugaba la nariz porque ya estaban un tanto acostumbrados y un tanto que pues era tolerante ante la sociedad. También se conocía que pues la gente podía ir con la ropa sucia. La ropa en aquellos entonces, como otro fenómeno también, era prácticamente de 2, 3 colores. La ropa no era muy colorida en la Edad Media. La ropa era de color café, más o menos como el que tengo aquí a la espalda. Pantalones de ese color, especialmente de trascendencia de cuero. No eran de muchos colores, era de negro, café, colores muy marrones, precisamente para que la mugre pues no pudiera mancharlos tanto como fuera la ropa blanca. Igual en las camisas se manejaba el blanco, pero era un poco más diferente a ese blanco que nosotros conocemos, un blanco más percudido, y lógicamente que ese blanco pues no se lo ponían todas las fechas, simplemente en fechas especiales que se tenían el derecho de bañarse, como era el día del cumpleaños, imagínense. Entonces todo esto fue dándole un cierto carácter de entrada precisamente y unas condiciones para que la peste bubónica pues lógico hiciera de las suyas en Europa. Otra de las cosas también de aquellos entonces que se desconocía era que al no haber al tener desconocimiento de qué era de lo que los atacaba, era precisamente el crear más infodemia. ¿Por qué? Porque la gente empezó a crear sus propias ideas, empezó a darse cuenta que al no haber una explicación científica, ya que estamos hablando de la Edad Media y del atraso precisamente del oscurantismo, estamos hablando de que la gente pues empezó a crearse ideas, empezó a buscar sus propias medicinas, empezó a crear sus propios protocolos, empezó a hacer sus propias indagaciones precisamente sobre la enfermedad, y así fue como de alguna forma por la gente pues empezó a desinformarse, y eso ocasionó que la pandemia se cundiera por más tiempo. ¿Por qué? Porque mientras unos decían que la gente se tenía que lavar las manos y lógicamente bañarse y ser más pulcra dentro de su personalidad, otros optaban por orar, otros optaban por hechicerías, otros optaban por menjurjes y así. Toma en cuenta que en aquellos entonces no existía ningún tipo de medicamento, no existían analgésicos, no existía nada que pudiera minorar los dolores de estas personas. Así fue como en aquellos entonces y si vale la redundancia, si nosotros ponemos en la balanza nuestra situación en la actualidad, 2021 a 1343, estamos dándonos cuenta que estas personas en verdad sufrieron de lo más cruel, de lo más terrible, porque no tenían a nadie en quien recurrir. Nosotros sabemos perfectamente que tenemos médicos, más sin embargo, dada la infodemia, porque algo muy peculiar de las pandemias que se han suscitado durante todas las épocas de la vida del ser humano es precisamente la infodemia.
el dar una explicación no científica, pero sí una explicación un poco más lógica y una explicación que puede darse a la tendencia de ser verídica cuando no hay una investigación real de lo que es en verdad el ser patógeno que nos está atacando. Y eso es lo que desafortunadamente también detiene a esta situación de que la pandemia pues lógicamente no se pueda terminar. Tenemos un problema en la actualidad, un problema muy grave, que es que la gente no se quiere vacunar. La gente no se quiere vacunar porque cree que la vacuna tiene alguna anomalía o fue creada precisamente para manipular a los seres humanos. Tenemos algo que nos manipula más y es un teléfono celular, precisamente. Este sí nos manipula, este sí nos controla, tanto que hasta por él mismo entra la infodemia para que usted no se vacune. Ahí en las líneas de WhatsApp, ahí en los grupos, ahí en el Facebook, ahí en YouTube, ahí en toda la información que brota dentro de las redes sociales, se encuentra mucha información. Y dadas las circunstancias, y dado que al ser humano le gusta ser muy tendencioso, le gusta entrarle mucho precisamente a la conspiración, historias así macabras, historias de explicación un poco más metafóricas y explicaciones así un poquito más dadas al antagonismo de las cosas reales. El ser humano se presta precisamente a escuchar todo este tipo de informaciones que no son verídicas. En algunas ocasiones sí, hay muchos médicos que son incluso resentidos de la ciencia médica. ¿Por qué? Porque de alguna forma pues no les aprobaron un proyecto. Tal vez son médicos que de alguna forma tuvieron algún problema con el consejo médico, son algunos científicos que tuvieron problemas precisamente con la sociedad civil, etcétera, etcétera. Hay tantos problemas que pudieran suscitar dentro de una persona que empieza a dar precisamente esas cátedras y empieza a dar explicaciones científicas precisamente y empieza a sacar incluso algunos murales, empieza a explicar que hay que tiene mucha información precisamente de conspiración del gobierno, de las grandes mafias que controlan el planeta, incluso algunos hablan de seres extraterrestres, otros hablan precisamente de grupos tan poderosos a nivel mundial que nos quieren dominar, otros hablan precisamente de los dueños de las redes sociales, de las computadoras, como lo hablamos el señor Gutenberg, bueno, etcétera, etcétera. Pretextos hay muchos. Desafortunadamente, esto en lugar de ayudar ha perjudicado precisamente a las mentes que son un poco débiles, estas mentes que se dejan manipular por la mala información y no por la buena información, porque ellos creen que por parte de la mala información los que dan la buena información son malos. Todo se crea precisamente con el mismo criterio del famosísimo alemán que le ayudó a Adolfo Hitler, el señor Goebbels, que precisamente repitiendo una noticia tantas veces que es negativo, usted lo puede agarrar como algo positivo. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente en esos momentos. Tanta desinformación, tanta situación tan negativa, que hay solución para nuestros problemas, que es la vacunación. Ya la quisieran tener estos conocimientos científicos hace más de 600 años, precisamente en la peste bubónica, que fue una de las peores, la que habíamos platicado previamente y que cundió con gran porcentaje de la población de Europa. ¿Usted cree? Si pone las cosas en la balanza y usted trajera una persona de aquella época, de 1343, la trae a la fecha, y usted manda una persona de aquí para allá, una persona que no se quiere vacunar, y la manda a 1343, y una de esa época la trae para acá, dígame qué van a hacer esas dos personas. La persona que en las mismas condiciones usted trajo precisamente de hace 600 años para acá, esa persona le aseguro que sí se va a querer vacunar.
¿Por qué? Porque ya se va a informar rápidamente y va a darse cuenta con toda la información que hay que la vacuna es buena. ¿Qué pasa y qué va a pasar con la persona que mandó para allá para la peste bubónica? Pues se va a decepcionar, se va a destruir. ¿Por qué? Porque no hay ninguna solución. Es más, no hay ni infodemia como la de aquí. O sea, no encuentra los mismos medios, porque sí hay infodemia, pero porque es natural. Pero en esta no es muy natural que digamos. Aquí estamos hablando de que hay manipulación por parte de ciertos intereses, ya sea laboratorios, ya sea por algunos médicos, ya sea particular, ya sea individual, ya sea general, o simplemente por tratar de molestar. Lo que sí le podemos decir es algo muy importante. Que tome en cuenta que antes de que existiera esta vacuna, ya existía una más, que era la de la H1N1, precisamente de hace 11 años, precisamente en el 2010, para esa pandemia. Y previamente a esta vacuna, ya existía para el ébola, ya existía una vacuna del sarampión, ya existía una para la viruela, la cual ayudó y que destruyó precisamente a esa terrible pandemia y esa enfermedad. Entonces, si hablamos de que las vacunas siempre han sido algo tan importante en nuestras vidas, ¿por qué culpar a una vacuna más? ¿Qué tiene de raro una vacuna que ahorita está saliendo a una vacuna previa a esta pandemia? ¿Qué de diferencia hay? Muchos dicen que fue creada la pandemia precisamente para crear vacunas, y en esas vacunas meter chips, meter algún germen patógeno que después con el tiempo nos va a destruir, nos va a matar. Y eso es por falta de información. En Chicago desde hace más de 20 años se viene trabajando con la famosa nanotecnología. Nanotecnología, que es precisamente lo más pequeño, unicelular. Las células tan pequeñas, empezar a crear lo más importante de lo científico, empezar a crear lo más pequeño. Medicina real. Medicina que puede ser la medicina del futuro. La que puede destruir el cáncer, la que puede destruir las enfermedades que nos atacan, la que puede destruir la diabetes y ya en estado avanzado, la que puede destruir el cáncer también en estado avanzado, la que puede destruir tantas enfermedades y puede detener la edad. Así se habla de la nanotecnología. Pero ¿qué pasó con la nanotecnología? Para que usted pueda tener una vacuna, que pueda tener esos pequeños microchips de la nanotecnología, tendrían que ser unos estudios específicos y muy minuciosos, los cuales en Chicago, a pesar de tantos estudios, la nanotecnología no ha funcionado bien, no ha dado resultados. Parece ser que no es tanto por lo económico, sino que simplemente la nanotecnología es algo que se lleva muchos años, no tiene tanta fuerza. Parece ser que la tuvo al principio, después como que la gente, los que la apoyaban, las asociaciones civiles, parece ser que ya no le inyectaron dinero. ¿Por qué? Porque precisamente ven un proyecto que tal vez no sea tan productivo en un futuro muy pronto, ¿no? Sino que lo sea más a lo largo, y los que están inyectando dinero pues van a decir, bueno, a lo mejor nunca lo vamos a ver, pues para qué le metemos, ¿no? Entonces la nanotecnología pues prácticamente ha estado muy rezagada, no se ha llevado a cabo. Y una de las cosas muy importantes, la nanotecnología, para eso son muchos científicos, muchos médicos, mucha gente involucrada precisamente en esa situación, la cual para crear una vacuna y meterle un chip, ¿como para qué? No tendría ningún fin, ya que la nanotecnología es precisamente la ciencia médica moderna, la cual la ciencia médica moderna es igual que la ciencia médica desde los tiempos de Platón. Te quiere decir que es salvar vidas, no quitar vidas. Entonces, si juntamos esta situación de que la nanotecnología fue hecha
precisamente para salvar vidas, no tendría nada que ver para destruir vidas dentro de una vacuna. Entonces, damos ya cerrando la conclusión y cerrando todo este embrollo de las vacunas y de la situación, que pues simplemente lo que se está recibiendo a través de los medios de comunicación, de esos grupos de WhatsApp, de toda esa situación tan importante antivacunas, que simplemente lo que están haciendo es propagar más la pandemia, es propagar más las muertes, es propagar más lo que está ocurriendo a nivel mundial. Lo que estamos viendo es detener la economía, destruir precisamente a algunos países que si eran pobres, pues se van a ir a más pobres, se los va a cargar el carajo. ¿Por qué? Porque son países que no pueden soportar. Tal vez usted puede decir, por decir en México, donde hay muchas vacunas, donde la situación no está tan difícil como lo está en Haití, como lo está en El Salvador, como lo están pasando en Colombia, como lo está en Argentina, que Argentina tiene un problema económico, social, político, si nos vamos a otros países. Entonces no hay que ser egoístas, porque esta situación que nosotros estamos haciendo de infodemia, precisamente estamos afectando no nada más a nuestra sociedad, sino a las sociedades que nos escuchan a través de una pantalla y en otras partes del mundo. Así es que usted tome en cuenta qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que debemos de hacer a futuro, para que todo esto llegue a un puerto seguro y lógicamente que sea lo mejor, para que todos estemos bien y todos estemos felices y todos estemos contentos después de haber cruzado en ese Atlántico, en ese Pacífico, de un país a otro país, haber salido de un lugar y cruzar precisamente esa tormenta de una pandemia y llegar al puerto seguro, que es nuestra nueva vida, nuestra nueva sociedad y nuestro nuevo mundo. Así es que pues bueno, esto fue una pequeña charla para que usted se dé cuenta, y antes de otra cosa pues investigue, pero investigue por sí sola, no deje que otros investiguen por usted. Entre a Google, vaya a alguna, pregúntele a un médico serio, que sepa de esto, no cualquier médico, pregúntele tal vez a un psicólogo también, pregúntele a gente que en verdad sepa. No se vaya con los chismes que le van dando en las redes sociales. Si le parece bueno el chisme, pues bueno, pues tal vez lo considere, mas no lo dé por hecho. Trate de preguntar por otros lados, trate de ir y darle la condición de la duda, precisamente, ¿no? De que eso pueda ser algo benéfico, pueda ser algo maléfico para usted. Así es que en estos momentos mucha gente se está vacunando en México, se está vacunando aquí en Estados Unidos. Si usted no se ha vacunado, piénsela bien, porque sobre eso depende que nosotros pues volvamos a esa normalidad. Y bueno, pues nosotros con esto nos despedimos. Cuídense mucho, pásenla bonito, y desde la ciudad de los motores, Detroit, Michigan, le mandamos un saludo.